Iglesia Casa Manantial, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, 24 de noviembre ya. Estamos a punto de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy te queremos tocar un tema precisamente que tiene que ver mucho con nuestro Señor Jesucristo. Esto se titula Un Cristo diferente, completamente diferente a todos los que se hacen llamar Cristo o salvadores. Y esta es la diferencia. Hoy quiero hacer resaltar la diferencia de Jesucristo a otros líderes religiosos que han habido en la historia, muy famosos y muy conocidos también. Quiero invitarle que antes de empezar tengamos un tiempo de oración, y usted allí, por favor, cierre sus ojos y vamos a estar orando. Amén. Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos permites vivir, Señor Dios, misericordia, vivir tu presencia, Señor, conocerte aún más a fondo, Señor Dios, conocer tu propósito, tu voluntad, lo que hay en tu corazón, Señor Dios. Y estamos contentos, Señor, de ser tus hijos, de ser llamado tu pueblo, Señor, escogido, Señor Dios, para anunciar tus virtudes, Señor Dios, para anunciar, Padre Santo, lo grande y maravilloso que eres, que has sido en nuestra vida y que será, Señor Dios, con cada uno, Señor Dios, que crea, que te acepte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu voluntad, gracias por tu presencia con nosotros caminando todos los días. Agradecemos tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, ¿qué tal si empezamos diciendo, bueno, esta pregunta, ¿cuál es la diferencia de Jesucristo a otros líderes religiosos de la historia? Yo creo que la respuesta a esta pregunta va a determinar el lugar donde nosotros vamos a pasar la eternidad, ¿sí? Si sabes las diferencias correctas, eliges correctamente, bueno, un paraíso será abierto para nuestro futuro. Entonces, entender esto va a ser vital para nosotros. Yo quiero compartir 4 únicas cosas que hacen a Jesucristo nuestro Señor diferente de los otros líderes religiosos. Así que atentos. Ahora, en primer lugar, una de las diferencias con respecto a los otros líderes religiosos es la resurrección, ¿sí? Hoy tú puedes visitar las tumbas de muchos líderes religiosos. Allí vas a ver, bueno, no a ver, pero vas a conocer las tumbas donde ellos están muertos, donde están sepultados sus restos. Allí se encuentran sus restos. Pero hablando de la resurrección, mucha gente se pregunta sobre este asunto, ¿sí? Y hay gente que pregunta y dicen si hay realmente alguna evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, o es todo un cuento de hadas. Hay muchas evidencias en las Escrituras, y una de ellas nos la da el apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 6. Quiero buscarlo allí para que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver allí? Pablo sabía que sin la resurrección no hay una esperanza para nosotros, y mucho menos hay evangelio, no existiría nada de esto, ¿sí? Pero sabemos que en verdad Jesucristo resucitó. Como dice la palabra de Dios, Dios lo levantó de los muertos. A Josefo, un historiador judío, no cristiano, pero registra este hecho, el hecho de que en toda Judea y en Samaria habían varios cientos de testigos oculares que vieron al Señor Jesucristo antes y después de la crucifixión, en su muerte y en su resurrección también. Flavio Josefo escribió más o menos lo siguiente, quiero leerlo aquí. Dice, en ese momento había un hombre sabio que se llamaba Jesús,
y su conducta era buena y era conocido por ser virtuoso. Y mucha gente de entre los judíos y de entre otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Y aquellos que se convirtieron en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Dijeron que se les había aparecido después de su crucifixión y que estaba vivo, por lo tanto era quizás el Mesías del cual los profetas han relatado maravillas. Esto lo dice un hombre, un historiador que no era cristiano, ¿sí? O no era seguidor del Señor Jesucristo, y que es un historiador con peso, con mucha autoridad. Ahora, la mayoría de las personas viviría, bueno, yo creo que viviría por una mentira, pero pocos morirían por una mentira, ¿sí? Por lo que la muerte de los apóstoles a ser martirizados por la fe, por el Evangelio, es prueba más que suficiente y prueba fuerte que creyeron en la resurrección de Jesucristo y que, como ellos lo mismo lo relatan, lo vieron, ¿sí? Ahora, si sabían que era una mentira, vamos a dar conjeturas un poco. Si ellos sabían que eran una mentira, entonces, ¿por qué sufrirían y por qué morirían por ella? Es la pregunta, ¿sí? No tendría ningún tipo de sentido. Los apóstoles fueron crucificados, fueron decapitados, torturados, apedreados, y hasta la muerte, como conocemos el caso de muchos de los discípulos, algunos descuartizados hasta la muerte. Así que, bueno, acaba de preguntarse nuevamente si la gente viviría, sufriría y moriría por algo que sabían que era una mentira. Yo creo que no lo harían. Sí, es lógico que no lo harían. ¿Lo harías tú? ¿Ah? Piensa en eso un momento allí. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Y si usted quiere aprender, bueno, hay varios en los que no los voy a decir acá, pero hay varios que si usted me escribe, con mucho gusto yo le puedo mandar toda la información. Muchísimos relatos que testifican de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, escúchame bien, la primera es la resurrección. El segundo punto es, no menos importante, de lo que diferencia al Señor Jesucristo de los demás líderes religiosos en la historia, es su camino. Escúcheme bien, su camino. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Sí? Porque su camino es, como dice la palabra de Dios, el único camino. ¿Sí? ¿Quién es Jesús primero que todo? Hay que responder esa pregunta, ¿sí? Tal vez usted ya se ha hecho esta pregunta antes, así que ¿por qué es diferente de otros líderes religiosos como Mahoma, como Buda, como, bueno, no sé, Confucio, bueno, no sé cuántos más habrán, ¿sí? Eh, una verdad que hemos descubierto fue que Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios, ¿sí? Esto lo hemos estudiado mucho con el pastor Rodolfo. Eh, al Señor Jesucristo siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Y la Biblia dice que Jesús era el verbo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero antes de que se encarnara, estaba con Dios, incluso Él es antes de que nada fuera creado, según lo que dice Juan capítulo 1, versículo 2. Bueno, usted lo puede buscar allí eh, en la Biblia si quiere leerlo, ¿sí? Ahora, hablando un poquito de los demás profetas, ¿sí? Mahoma, Buda, bueno, Confucio, ¿sí? Pueden haber hablado algo sobre la verdad y palabras muy bonitas y nadie niega que son, bueno, son edificantes para la vida, ¿sí? Pero Jesús es el único que Él era verdad, ¿sí? Que era la verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, este versículo usted lo conoce muy bien, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora, Mahoma, Buda, muchos otros, bueno, no sé, líderes religiosos, por así llamarlo, nunca afirmaron ser la verdad o ser el camino al cielo.
Solamente Jesús afirmó categóricamente que Él era el único camino al Padre en el cielo. Ahora, después de esto, Jesús hizo tremenda declaración. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, según lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Mahoma, Buda, bueno, tantos que han habido, nunca afirmaron ser uno con el Padre o uno con Dios. Por lo que Jesús es diferente, porque es tanto Dios como hombre y es el único camino al Padre. Amén. Ahora, no hay nadie más que pueda hacer esa afirmación o llevarte al cielo. Nadie, nadie, solamente Jesucristo. Él es el único camino. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando allí. La primera es lo que diferencia al Señor Jesucristo es su resurrección, su camino, ¿sí? O la declaración que él dijo, ¿sí? Él es el camino, el único camino. Y tercera cosa, tenemos que hablar también de su llamado, ¿sí? Jesús es Dios y Dios es omnipresente, o bueno, para los que no lo sepan, está en todas partes. Él puede llegar a la gente en cualquier lugar y a veces utiliza una visión, a veces utiliza un sueño, ¿sí? Yo he escuchado a muchas personas que han tenido sueños, visiones del Señor Jesucristo. Eh, Realmente nunca lo he visto a través de una visión. Me gustaría muchísimo. Yo no sé si de pronto a usted le gustaría o le asustaría tal vez, ¿sí? Pero ¿esto qué significa? ¿Sí? Jesús está tratando de llegar a ellos por el único medio posible. Es una pregunta, ¿sí? Ahora, en primer lugar, los sueños y las visiones de Jesús no salvan a nadie. Y quiero ser claro y enfático con esto, ¿sí? Las experiencias que tú tengas con el Señor Jesucristo, sobrenaturales, que nadie las puede negar, eso no te van a salvar, ¿sí? Pero Dios puede usar sueños o visiones para atraer a la gente a Jesucristo, ¿sí? Y puede que tengas que hacerlo porque la Biblia está prohibida también en muchos países. Entonces, este puede ser también un medio, ¿sí? De todas las personas que tuvieron sueños sobre Jesús, incluyendo a los musulmanes y, bueno, panteístas, hindús, que se convirtieron al cristianismo, hay tres cosas que ellos destacan. Importante esto, mire, cuando tienen un sueño, una visión de Jesús, siempre hay una luz o un brillo en su rostro. Y esto, hay muchísimos libros, ¿sí? Muchísimos escritores y muchísimas personas que afirman haber tenido una visión. El mismo Pablo también dice que vio tremenda luz, ¿sí? Que lo cegó, ¿sí? Dicen que es como una luz suave pero poderosa, muy brillante para verla, pero a su vez no ciega, ¿sí? Bueno, en el caso de Pablo sí lo cegó, ¿sí? Ahora, curiosamente, todos dicen que saben que es Jesús, incluso sin conocerlo, a él o a la Biblia, ¿sí? Y estos son muchos testimonios, hay muchos testimonios, ¿sí? Sí, ni siquiera pueden explicar por qué saben que es él, pero lo saben. Ahora, por último, existe un sentimiento abrumador de amor y aceptación y es casi como si Jesús les pidiera que vinieran a él. Así que bueno, estas tres cosas casi siempre se encuentran en los sueños o visiones de Jesús: luz, amor, o su invitación a venir a él. Lo vemos también en el relato de Pablo, ¿sí? Bueno, estoy hablando un poquito de testimonios, pero me salí un poquito de la palabra de Dios. Bueno, en la palabra de Dios también habla muchas veces de esa manera de presentarse del Señor Jesucristo. Y Pablo lo relata, ¿sí? El relato con Pablo es más que un ejemplo eh, para mostrar, ¿sí? El llamado del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, su espíritu, por cuarta y última cosa, ¿sí? La última cosa vamos a hablar de su espíritu. En Joel capítulo 2, versículo 28, dice la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículo 28. Permítame, dice la palabra de Dios allí.
Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Bueno, con respecto está hablando la Biblia a los últimos días y esto ha sido una realidad para muchos bueno, en estos últimos días tenemos que decirlo también, ¿sí? La gente está viendo visiones, soñando sueños, ¿sí? Bueno, soñando, aunque parezca redundante, 6 días y soñando sueños, ¿sí? Y están viendo al Señor Jesucristo donde hay pocas iglesias y vemos también muchos testimonios en países eh, donde pueden dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo hace, países donde se prohíbe la Biblia, eh, donde se prohíbe el Evangelio, bueno, cuántas cosas. Y creo que esto muestra que Dios moverá el cielo y la tierra para alcanzar a un pecador perdido que quiere ser salvo. Ahí está el corazón de Dios queriendo alcanzar a todos aquellos que están perdidos, ¿sí? Dios no quiere que nadie muera en sus pecados, ¿sí? En su voluntad está que todas las personas se arrepientan y crean. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9, quiero buscarlo aquí, no lo tengo aquí, pero Segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 9, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios, dice oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años eh, como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí tú puedes ver el corazón de Dios, ¿sí? Incluyendo personas que no son parte de la religión, ¿sí? Tradicional, ¿sí? Musulmanes, budistas, bueno, cualquier otro tipo de religión, ¿sí? Así que iglesia, 4 diferencias que podemos ver entre el Señor Jesucristo y otros líderes religiosos de la historia es precisamente estas que vimos. Su resurrección, ¿sí? Hay testimonios fieles, la palabra de Dios es fiel a decir también lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. No es un cuento inventado. El segundo es el camino. Él afirmó ser el único camino para ir al Padre. Eh, el tercero es el llamado, ¿sí? Que Él está haciendo no solamente a otras personas, a usted y a mí también nos ha hecho un llamado y hay algo en nuestro corazón que arde por pasión, por seguirle, por servirle también. Bueno, así es, yo espero que así sea, ¿no? Y el cuarto y el último es su espíritu. Dice que ha derramado su espíritu sobre nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros también nosotros lo podemos sentir, lo podemos ver, ¿sí? Podemos escucharlo también cuando oramos, dice la palabra de Dios, cuando oramos con gemidos podemos escuchar también al Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón. Así que en conclusión, solo Jesús afirma ser el único camino al cielo, como está escrito en Hechos capítulo 4, versículo 12. No Mahoma, no Buda, no Confucio, no ninguno de estos filósofos o religiosos, líderes religiosos, solo Jesús, ¿sí? Todos estos hombres han vivido, han muerto, pero solo Jesús murió y vive para siempre, dice la palabra de Dios, ¿sí? Él no es uno de los muchos caminos que pueden presentarse en nuestra vida para, entre comillas, llegar al cielo, ¿sí? Él dice la palabra de Dios que es el único camino al Padre. Jesús es único porque es el único camino al Padre. No hay otro. No hay otros caminos hacia Dios. No todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Solo hay un camino para llegar a Dios. Amén. Y quiero terminar con lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6
versículo 2. Permítanme. Bueno, voy a leerlo acá. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Este es el día de salvación para cada una de las personas que ha creído, que ha tomado la decisión de seguir a ese maravilloso líder, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabemos quién es, y bueno, si no quedó claro con este testimonio, con este mensaje, sabemos quién es Él, ¿sí? Sabemos lo que hizo, sabemos lo que hace todos los días con nosotros y también lo que hará por nosotros, por su pueblo. Amén. Quiero invitarle que por favor usted allí cierre sus ojos por un instante y ore conmigo en esta hora. Vamos a agradecerle a Dios. Este es tiempo solamente para darle gracias a Dios y decirle, Señor Dios, gracias porque tu vida nos enseñó el camino, Señor, que debemos caminar, Padre Santo, y tu muerte, Señor, nos enseñó a vivir, Padre. Hoy queremos agradecerte porque tú eres bueno. Hoy queremos agradecerte, Señor, por ser ese camino maravilloso, por tomarte el trabajo, el sacrificio, Señor Dios, de venir a la tierra, Señor, a hacerte como nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por la salvación que hoy podemos obtener, Señor Dios, a través de nuestra fe. Gracias, Padre Santo, porque podemos acceder a tu trono gracias al sacrificio, Señor Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo adoramos, hoy lo exaltamos, hoy lo recordamos, hoy lo honramos, Señor, con nuestras palabras, con nuestra oración, con nuestra vida misma, Señor. Te agradecemos, Señor, tu bondad infinita con nosotros. Te agradecemos, Señor Dios, el hecho de que podamos ver todos los días tus misericordias con nosotros. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor Dios, por este tiempo, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, ¿qué tal si terminamos adorando a nuestro Dios, a nuestro Mesías, al Señor Jesucristo? Y le cantamos y le adoramos con esta hermosa canción. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a Dios. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos alcanzamos su gran amor, con brazos abiertos recibimos. Tal y como somos
Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Solamente Jesucristo basta. Queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, desearles lo mejor en este día, que Dios les bendiga y bueno, nos vemos mañana a las 7 de la mañana por nuestras transmisiones, por YouTube, por Facebook. Como siempre, iglesia, se puede apoyarnos compartiendo estos videos, darle me gusta y también a través de su apoyando financieramente el ministerio. Así que a todos un gran abrazo y Dios les bendiga. Chao, chao, iglesia.